venido hasta acá, han escuchado y deseamos así que estas enseñanzas que ellos reciben todos los sábados, más la educación que dan los padres en su casa, les ayuden sí, a cambiar. Hermanos, ya hemos alabado a Dios con nuestros himnos, hemos hecho una oración pidiendo su presencia en nuestro medio, hemos conversado con Él. Ahora necesitamos que Dios también hable con nosotros a través de su mensajero y a través de su palabra. Rogamos al hermano Abel que pueda pasar acá adelante. Él tiene un tema muy especial para nosotros que tiene por título ¿Quién correrá hacia el refugio? Amados hermanos, que la paz de nuestro buen Salvador Jesucristo pueda reinar en nuestro corazón en esta mañana. Amén. Vamos a hablar acerca de el gran tema de las ciudades de refugio. Cuando estudiamos la Biblia, Números capítulo 35, vamos a todos ahí, Números capítulo 35, encontramos un relato muy especial, histórico, pero que tiene gran significado espiritual. En la Biblia solamente hay 2 capítulos que mencionan las ciudades de refugio. Y a mí me gustaría que todos estén con su Biblia en las manos, porque si no va a ser imposible entender este tema. Todos con la Biblia en la mano, vamos a dar yo voy a dar 5 segunditos, ¿sí? Con un pequeño silencio para que todos podamos tomar nuestras Biblias, cada uno, y seguir los textos que tenemos allí. Números capítulo 35, versículo 9 en adelante. ¿Podemos entonces seguir? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán de la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. ¿Quién debía huir a la ciudad de refugio? ¿Cuándo es que ellos iban a instaurar, a instituir las ciudades de refugio? Como dice el versículo 9. Cuando ellos conquistaran Canaán, entonces allí ellos tenían que construir ciudades de refugio o nombrar ciudades de refugio. Y luego, esas ciudades de refugio, ¿para qué servían? Según el versículo 11. Donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Vamos a prestar atención a todos los datos, porque nos va a servir muchísimo para entender el tema. Verso 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Muy bien, entonces el homicida, alguien mataba a una persona sin intención, ¿sí? Por ejemplo, en un accidente. ¿Cómo puede ser sin intención? En un accidente irían los dos por el camino y vamos a suponer que uno esté yendo por un camino de más abajo y otro pisa una piedra grande y le cae por la cabeza a su compañero y moría. Entonces ese era un accidente sin intención, ese era un homicidio, pero vean bien, ¿qué debía hacer supuestamente el homicida que matara a otro sin intención? Él podía ir a ver qué pasó con el hombre. Bueno, murió, pero ¿cómo será que murió? ¿Será que lo puedo ahora, lo tengo que tomar? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra primera reacción aquí en nuestra cultura? En nuestra cultura, ¿cuál sería? Si yo mato a alguien sin querer. Llamó al 911, ¿verdad? Lo cargo y bueno, lo pongo en mi carro y lo llevo para el hospital o alguna cosa haría. En nuestra cultura cristiana estamos hablando. ¿Sí? Aquí no se puede cargar. Bueno, pero vamos
suponer que entonces llamamos al 911. De alguna manera tenemos que solucionar el caso a la familia, ¿verdad? No seríamos ingratos y correríamos para cualquier lado, ¿no? La justicia porque huyó en vez de haberlo socorrido. Peor todavía. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en nuestra cultura? Bueno, trataríamos de socorrer de la manera que la ley permite. ¿Sí? En mi tierra hay que agarrarlo y llevarlo a cualquier lugar donde se pueda, ¿no? Donde se le pueda dar unos primeros auxilios. Y si la persona está muerta, bueno, pero se va a corroborar donde haya médicos. Muy bien, pero el homicida, ¿podía hacer esto? Según dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Quién andaba detrás de alguien que mataba sin intención a una persona? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título que le ponen aquí? ¿Quién andaba? Versículo 12, leímos. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse de quién. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Quién era el vengador? ¿Quién era el vengador? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién quiere colaborar? De hecho, fíjense cómo era la ley judía. La ley judía permitía, aquí en nuestra cultura, si nosotros nos pasa un episodio de esto y cae alguien muerto y nosotros, bueno, llamamos al 911, pero antes de que llegue el 911 viene un familiar de la persona y nos mata libremente, ¿quedaría impune? No. De hecho, en ninguna parte del mundo hoy en día se practica eso, pero sí era una práctica judía de la antigüedad y era permitida por Dios. Si yo mataba a alguien sin intención y el vengador me encontraba a mí corriendo hacia la ciudad de refugio porque no tenía tiempo de pensar, yo veía que había muerto, ¿qué tenía que hacer? Correr urgente hacia la ciudad de refugio. Y cada cual sabía dónde estaban las ciudades de refugio más cercanas. Nunca se iba a aventurar a ir a una ciudad de refugio lejana. Corría urgente hacia una ciudad de refugio cercana, que ahora vamos a ver cuántas eran. Porque si el vengador se enteraba en la ciudad y el vengador fuera joven o fuera rápido o él conociera los atajos y alcanzara al homicida antes de entrar en la ciudad de refugio, ¿qué podía ocurrir con él? Y el vengador no tendría ninguna culpa porque tenía todo el derecho de vengar. Por algo se llamaba el vengador. Pero alguien puede decir, bueno, pero si no tuvo la culpa, no quiso, no lo hizo con intención, ¿por qué se iba a vengar? Bueno, esa era una ley judía que ejemplificaba una gran verdad evangélica para nuestro día, que nosotros debemos comprender, sumamente importante para nuestra vida espiritual hoy. Vamos a seguir un poquito, verso 13 en adelante. Las ciudades... en el verso 12 nos olvidamos un detalle, dice, el homicida huirá allí, no morirá, hasta que entre en juicio delante de la... O sea, alguien mataba al otro sin intención, el vengador ya se enteraba de la noticia en la ciudad, salía corriendo detrás del homicida, y el homicida ¿qué hacía? ¿Podía mirar atrás del homicida? ¿Podía pensar, bueno, mi familia, bueno, mi trabajo, ¿será que podía hacer eso? No podía pensar en nada. Bueno, mis actividades, mis negocios, ¿qué voy a hacer? Debía correr urgente ¿hacia dónde? Y entonces el vengador corría atrás de él, porque el vengador tenía una misión. ¿Cuál era su misión? Vengar antes de que llegue a la ciudad de refugio. Porque cuando llega a la ciudad de refugio, ¿el vengador podía entrar? No podía entrar. ¿Qué ocurría inmediatamente después de que el homicida entrara en la ciudad de refugio? ¿Cuál era el primer paso? Según dice el versículo 12. Un juicio. ¿Dónde? En la congregación de donde pertenecía el homicida. Y el homicida entraba a la ciudad de refugio, se le hacía un análisis de su caso. Bueno, tú llegaste aquí, ¿qué pasó? Bueno, contaba. Mira, a mí me pasó esto, yo tuve un accidente con fulano de tal y murió. Corrí hasta acá y el vengador no me tomó en el camino, no topó conmigo, por lo tanto estoy acá. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer contigo? Te vamos a tomar
ley judía, todos conocían. Te vamos a tomar a ti y te vamos a llevar a tu congregación, escoltado porque el vengador estaba al lado. ¿Dónde quedaba el vengador? Vamos a ver un poco más adelante. El vengador quedaba esperando la salida del homicida. Y el homicida iba escoltado y el vengador no lo podía tocar. Llegaba a su congregación y allá, en su pueblo, era enjuiciado. Se emitía un juicio y se decía que él era culpable, que había mentido. No, tú has matado. Tú has mentido. Has dicho que no has matado, pero has matado. ¿Qué hacían con el vengador? ¿Qué hacían con el homicida? Se lo entregaban. Lo dejaban libre. No se lo entregaban al vengador. Porque él no es que le da tome aquí al vengador para que lo mate. Lo dejaban libre. Pero ahora, ¿qué ocurría? El vengador sonreía porque él nunca más podría entrar en ninguna ciudad de refugio. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Cómo se imaginan ustedes con alguien que ya tiene prometida la muerte para ustedes y que no tiene otra misión que matarlo? ¿Cómo estarían ustedes? Si alguien aquí en Charlotte estaría con la misión de matarlo y ustedes están libres pero no pueden ir a refugiarse ante ninguna autoridad, ¿cómo sería su vida? Sería mirar todo el tiempo para atrás, para los costados, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vamos recabando todos estos datos porque vamos a encontrar un importante paralelo con nuestra vida. Vamos a recordando, pues yo voy a preguntar más adelante. Muy bien, verso 3, 14, de 13, ¿verdad? De las ciudades pues quedaréis, tendréis, ¿cuántas ciudades había? 6 ciudades. ¿Por qué había 6 ciudades? Porque todas las ciudades tenían que estar lo más cerca posible de los sectores donde, o cualquier ciudad donde se podía cometer un homicidio. La ciudad tenía que estar bien cerca. ¿Podía haber una sola ciudad o no? Podía haber habido una sola ciudad, pero ¿por qué Dios instauró 6 ciudades? Para que estuvieran cerquitas. Si alguien cometió un homicidio de estas características, el homicida no tenía que correr muy lejos. Si era un anciano el homicida, ¿qué pasaría con un joven si tenía que correr un día de camino? Lo tomaba en el camino, no tenía derecho a juicio y por lo tanto no podía salir vivo. Entonces las ciudades, Dios las repartió. 6 ciudades en Palestina. Palestina tiene 300 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, 6 ciudades, la más lejana, a lo sumo, podría llegar a estar a 50 kilómetros de distancia. Y una persona acostumbrada a las tierras palestinas, en 50 kilómetros, era como ir de aquí hasta su casa en auto. O sea, era fácil para ellos. Por lo tanto, matar a alguien sin intención y correr hacia la ciudad de refugio era casi seguro que llegaba antes del vengador, porque él lo hubiese matado en un lugar donde el vengador, hasta que se entere, le da un tiempo como para que él salga corriendo y llegue a la ciudad de refugio. Hermanos, verso 14. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estaban bien repartidas para que puedan llegar rápido. Verso 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento. Ahora vamos a ver qué tipo de homicidios. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ayudarnos a leer? A ver. El instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Es decir, el vengador puede matar. 18. 17. Sí, ahora es Si 18. con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Muy bien, 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Muy bien, otro ahora, 3 versículos más. Del 19 al 21. ¿Quién quiere leer? El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare él matar. Y si por el odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hiriere con su mano y murió, el vengador morirá, es homicida, es vengador de la sangre. El vengador. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Muy bien. ¿Ven?
que hace una diferencia entre los tres versículos anteriores y estos. En los 3 versículos anteriores dice, el homicida morirá, es decir, el vengador puede matarlo. Pero aquí ya dice que si hay alguien que había hecho eso con intención, el vengador debería matarlo, porque no hay forma de salvación para él. Muy bien, vamos adelante. Verso 22 hasta el 24. ¿Quién lee? Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que puso la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Miren, entonces si el homicida no tenía nada que ver con el homicidio, es decir, tenía algo que ver pero no era intencional, ¿qué harían con él? Lo llevaban allí, lo enjuiciaban, y si él no era, si descubrían que su homicidio no había sido intencional, ¿qué hacían con él? La congregación librará al homicida de mano, versículo 24. ¿De mano de quién? ¿Cómo lo vengaría? Versículo 25 hasta... Vamos a leer el versículo 25. ¿Quién quiere leer? ¿Cómo lo libraría? ¿Se acuerdan que si lo dejaban libre y era culpable, qué hacía el vengador? Lo podía matar, pero ahora, si él no era culpable, también lo dejaban libre. ¿Cómo lo libraría de la mano del vengador? Vamos a ver, 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Muy bien, gracias, hermana Lila. Miren, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué sería lo más lógico para nosotros si descubrimos, bueno, esta persona no mató con intención, el juicio se llevó a cabo, terminó el juicio y se determinó, esta persona no mató con intención? ¿Cuál sería lo más normal? Ok, entonces él no fue responsable por esa muerte, entonces ahora ¿qué hacemos con él? Lo dejamos libre y le decimos al vengador, mira, tú no tienes ninguna potestad para matar a este hombre, porque este hombre no mató con intención, eso está determinado, está establecido por el juicio. Pero ¿qué hacían los judíos en estos casos? ¿Lo dejaban libre? ¿A dónde lo devolvían? Vuelta. Bueno, muy bien, usted es libre de este asesinato porque usted no ha cometido un asesinato, digamos, premeditadamente. Pero ahora usted venga con nosotros, lo vamos a escoltar. ¿Por qué lo escoltaban y lo devolvían a la ciudad de refugio? Porque el vengador todavía estaba ahí. Él había cometido un asesinato, es decir, un homicidio, no asesinato, sino un homicidio. Asesinato con intención, un homicidio. Y ahora él era escoltado nuevamente y era dejado en la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Y él no podía ver a su familia, no podía atender sus negocios, no podía hacer. ¿Qué iba a hacer este hombre? Solamente se tenía que olvidar de toda su vida pasada. De toda su vida pasada. Hermanos, atiendan bien estos símbolos. Y volvía a la ciudad de refugio donde se había refugiado al principio, hasta la muerte del sumo sacerdote. Debía olvidarse de toda su vida pasada hasta que él pueda ser liberado. ¿Cuándo iba a ser liberado? Cuando el sumo sacerdote muriera. Versículo 26. ¿Qué pasaba si él se le ocurría, bueno, mire, estoy cansado porque ya extraño mi familia, estoy cansado porque extraño mis negocios, estoy cansado porque extraño mis actividades, extraño mi pueblo, yo quiero volver a mi antigua vida allá en mi ciudad, estoy cansado, me voy a hacer un viajecito, capaz que el vengador ni se da cuenta, me voy a hacer un viajecito hasta mi pueblo, a ver cómo está mi negocio, cómo están las cosas y todo, después vengo. ¿Qué pasaba? ¿Qué podía pasar? Versículo 26.
Verso 26. ¿Quién quiere leer? Mas el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad, no refugio, por así decirlo, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se ocupará por ello. Mire, hasta nada más. Si el vengador lo encontraba afuera, porque él dice, bueno, me cansé de estar acá en la ciudad de refugio, mucho tiempo, ya el sumo sacerdote no muere. Este sumo sacerdote no muere. Mejor me vuelvo a mi ciudad. Y capaz que lo puedo escabullir del vengador. Si el vengador lo encontraba afuera de la ciudad, ¿qué ocurría? ¿Qué podía ocurrir? Lo podía matar. Y era muy seguro que lo matara. ¿Saben por qué? Porque el vengador, su misión, ¿cuál era? Vengar, matar. Él tenía una misión de destruir. Por lo tanto, el vengador no podía descansar hasta que el homicida muriera o hasta que el homicida quedara libre para siempre del vengador. Es decir, el vengador nunca más podía, si escuchaba que tocaban el cuerno de la muerte, se tocaba el cuerno en toda Palestina, murió el sumo sacerdote, entonces el vengador ya no tenía más potestad sobre el homicida y ya no podía matar más. Por lo tanto, mis hermanos, el vengador estaba siempre en la puerta, de guardia. Si salía el homicida, ¿qué pasaba? Ahí nomás lo mataba, porque el vengador no estaba escondido atrás de ninguna piedra, ni de ningún lado. Él estaba en la puerta esperando que el homicida se le ocurriera algún día salir de la ciudad de refugio. ¿Comprenden? Último versículo, y ahí vamos a ver los símbolos y podemos trazar los últimos paralelos. Verso 28. ¿Quién quiere leer? Verso 28. Pues en su ciudad, el refugio deberá de habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida vivirá en la ciudad de refugio. Libre. Muy bien, ahora las preguntas. Presten atención. Vamos a ver si podemos nosotros identificar nuestra vida cristiana en este pasaje. Nosotros aquí tenemos un simbolismo de la verdadera vida del cristiano. ¿A ustedes les parece que si alguien mataba a alguien sin intención y corría hacia la ciudad de refugio, cómo les parece que las puertas de la ciudad de refugio estarían? ¿Cómo? ¿Por qué te parece, hermano, que estarían abiertas? Seguramente. Miren si el vengador tenía apenas unos metros de distancia, de ventaja. O el homicida tuviera ventaja del vengador unos metros nada más. O no unos metros, vamos a suponer 1 kilómetro. Las puertas de la ciudad antiguamente, ¿cómo eran? Las puertas de las grandes ciudades. Necesitaban por lo menos de 20 hombres para abrirlas. Por lo tanto, si una persona llegara ahí a golpear, ¿cuánto tiempo iban a tardar para...? No había 20 hombres ahí parados en la puerta esperando que llegue alguien. Entonces las puertas de la ciudad de refugio, ¿cómo estaban? Abiertas. Muy bien, ahora, el homicidio sin culpas, el homicidio sin intención, es el pecado que se comete sin intención. Y el homicidio con intención es el pecado que se comete a sabiendas, con intención. ¿Quién es? Si los homicidios simbolizan, los dos tipos de homicidios simbolizan los pecados, los dos tipos de pecados que se cometen, uno a sabiendas, o sea, deseando, y otro sin intención, ¿qué simbolizan? ¿A quién simboliza el pecador? Esos son los pecados. Ahora, ¿quién es el pecador? Es el hombre, el homicida. Si el homicidio, los dos tipos de homicidios son los pecados, ¿quién es el pecador? El homicida. ¿Hacia dónde debía correr el homicida? La ciudad de refugio. Muy bien, si la ciudad de refugio es el lugar donde debía correr el homicida cuando cometía un homicidio, cuando nosotros cometemos un pecado, ¿hacia dónde podemos correr? Ya que nosotros somos los homicidas, somos el pecador, ¿hacia dónde podemos correr? ¿Hacia la ciudad de quién? La casa de Dios. De refugio. ¿Y cuál es la ciudad de refugio? Que tiene las puertas abiertas. De su casa.
¿Quién es? La iglesia en su casa. Es Cristo. Cristo es la ciudad de refugio. La iglesia también es la ciudad de refugio, pero en un segundo plano. Cristo es la ciudad de refugio. Por lo tanto, cuando nosotros cometemos un pecado, nuestra única salvaguardia está ¿en qué? ¿En correr a quién? Porque si nosotros no corremos a Cristo, ¿quién está entre el pecado y Cristo? Si nosotros decimos, bueno, este pecado yo cometí, no voy a buscar el arrepentimiento, no voy a buscar una comunión nueva con el Señor, en ese camino, entre el arrepentimiento, entre el pecado y la ciudad de refugio, que es Cristo, que tiene los brazos abiertos para recibirnos cuando cometemos una falta sin intención, es decir, aunque sea intencional, pero nos arrepentimos de corazón, en ese trayecto, ¿quién está? Está el vengador. Si el vengador nos encuentra, hermanos, atrasando nuestra decisión de ir hacia Cristo, ¿qué puede ocurrir? Podemos morir antes de llegar a dónde? Podemos morir antes de llegar a la ciudad. Por lo tanto, cuando uno comete una falta, ¿cuál debe ser su primer objetivo? Según está ilustrado en la ciudad de refugio. Correr urgente a Cristo. ¿Y Cristo tiene las puertas cerradas? ¿Tiene los brazos cerrados? ¿Cómo están los brazos de Jesús? Venga, hijo mío, refúgiese aquí. Ahora, ¿qué simboliza? Que este hombre era llevado hacia su tierra natal y allí era enjuiciado. Y luego debía volver si lo encontraban inocente, debía volver a la ciudad de refugio. A ver, piensen bien, si yo ya les di los datos, los pecados son los homicidios, el pecador es el homicida, el vengador es Satanás, Cristo es la ciudad de refugio, la confesión nos lleva, es el juicio la confesión, ¿sí? Nos lleva hacia la ciudad de refugio cuando estamos en Cristo. ¿Qué simboliza? Que el homicida no podía salir de la ciudad de refugio, es decir, cuando se lo encontraba inocente, ¿a dónde deberían de volver? A la ciudad de refugio. Entonces, ¿qué simboliza eso? Porque el libro de la vida, el pecado queda escrito. Queda escrito, pero en el sentido literal de este símbolo, ¿qué simboliza? No volver a pecar. Que si alguno que ya está refugiado en la ciudad de refugio, ya encontró refugio en Cristo para su pecado, el vengador, ¿dónde queda? ¿Afuera de quién? Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo y hemos encontrado alivio para nuestro pecado, y hemos encontrado el perdón para nuestro pecado, y ya estamos en comunión plena con el Señor, si nosotros abandonamos esa gracia y nos permitimos nuevamente pecar abiertamente, entonces es como querer decir, bueno, el sumo sacerdote no muere, yo me voy a dar un paseo de nuevo por mis antiguas prácticas, voy a ver cómo está, cómo se siente, cómo se ve allá mi antigua práctica, pero ¿quién está ahí afuera esperando? ¿Dónde estaba el vengador? ¿Será que el vengador andaba distraído? El vengador está en la puerta, porque el vengador espera que tú salgas de los brazos del Señor. Cuando nosotros nos abandonamos al Señor, si nosotros corrimos al refugio y ahora pensamos que nosotros podemos tener libertad de salir de ese refugio, de salir de Cristo, de las manos del Señor, entonces tenga plena certeza, ¿quién está ahí afuera esperando? Satanás está afuera esperando que tú abandones algún momento la misericordia del Señor. Y si nosotros abandonamos la misericordia del Señor, ¿cómo la abandonaríamos? Comenzando a practicar nuevamente. ¿Cómo abandonaría el hombre la ciudad de refugio? Si iría a su ciudad y practicara de nuevo porque él se tenía que olvidar de todo. Cuando nosotros vamos a Cristo, debemos olvidarnos de todo. ¿De qué se debía olvidar este hombre? De su vida antigua, de todo lo que ocurría en su vida antigua. Me gustaría leerles apenas un pasaje donde habla de qué es lo que el hombre debía olvidarse. Preste mucha atención. Patriarcas y Profetas, página 553, párrafo 2. Presten atención, y esto se ilustra en nuestra vida. El que huía a la ciudad de refugio
no podía demorarse. No podía. Abandonaba su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de sus seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin: llegar a un lugar seguro. Olvidaba el cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de la ciudad amurallada. Cuando nosotros vamos a Cristo, esto es un símbolo de lo que pasa con nuestra vida. Hacemos un repaso. Nosotros somos los homicidas. Si cometemos un homicidio sin intención, podemos ir a buscar a quién. ¿Refugio dónde? ¿Qué sería un homicidio sin intención? Un pecado sin intención de sacar. Un pecado no premeditado. Un pecado, aunque sea voluntario, pero que nosotros estemos totalmente, o sea, nos arrepentimos totalmente de ese pecado, entonces tenemos derecho a ir a ¿dónde? A la ciudad. Pero si cometemos un homicidio, es decir, un pecado del cual no deseamos ningún tipo de arrepentimiento, y acariciamos ese pecado para seguir cometiéndolo, entonces el Señor nos enjuicia. Es decir, nos ve como pecadores abiertos, que deseamos vivir esa vida, y ahora tenemos derecho a entrar a la ciudad de refugio. El vengador es dueño de nuestra vida. Quiere decir que Satanás, que es el vengador, hará su parte de destruir nuestra vida totalmente. Y no solamente eso, sino también nos puede poner a dormir. Eso mismo. Cuando cometemos un pecado, ahora, ¿cuál es el camino hacia la ciudad de refugio? Miren, cuando nosotros en nuestra vida somos llamados por el Señor para vivir la vida cristiana, somos llamados para vivir el Evangelio, para salir del mundo, ¿cuáles deben ser nuestras actitudes? Muchos de nosotros muchas veces tomamos actitudes totalmente contrarias. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? Vamos a ver. El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. ¿Cómo es que nos demoramos nosotros a veces cuando sentimos la invitación del Señor para tomar una decisión? ¿Qué no podía hacer cuando alguien cometía un pecado a sabiendas y decir si se arrepentía? ¿Qué es lo que no podía hacer? No podía ni pensarlo. Bueno, yo voy a agarrar a este hombre, lo voy a llevar, lo voy a ayudar. ¿Por qué no podía demorarse? Eso que simboliza que cuando tú cometes un pecado, que cuando cometemos un pecado y dejamos que pase, que ese pecado eche raíces, miren, estás en un gran peligro. Hermanos, vivir en el pecado es vivir en el terreno de Satanás. Porque entre el pecado y la ciudad de refugio, ¿qué terreno hay? Un terreno que es el terreno de Satanás, porque ahí Él reina soberano. Él puede matar en ese lugar. Él tiene derecho. Matar significa no matar físicamente. Él tiene derecho a trabajar en ese local, porque ese es su terreno, es el mundo. Ahí, ¿cómo te puede matar? Si tú titubeas para ir a Cristo, entonces, espiritualmente tú puedes ir muriendo y no queda ningún tipo de salvación para una persona que no se arrepiente de sus faltas. No hay salvación. La salvación del vengador, del pecador, ¿dónde estaba únicamente? En correr urgentemente, sin pensarlo. Sin pensar en quién. En el cuerpo del muerto, porque él se podía detener a pensar en el cuerpo del muerto. ¿Qué simboliza eso? Que no debemos detenernos a pensar en el pecado cometido. ¿Cuál debe ser nuestra intención primaria? ¿Se podía quedar ahí tomando el muerto a ver qué pasa, cómo lo revivo? ¿Podía hacer eso? Es una opción. Tenía que correr, urgente, huir, arrepentirse, urgente correr hacia el Salvador.
Y el Salvador con los brazos abiertos recibe al pecador que se acerca al Señor arrepentido de todo corazón. Y ahora, no podía demorarse. Abandonaba a su familia. ¿Qué significa eso? Que primero está Dios, aunque tenga nadie. Que todo lo pasajero de este mundo perdía valor para el pecador arrepentido que va a Cristo. Todo pierde significado. Todo lo que lo atrasa, todo lo que lo pueda atrasar en el camino pierde su significado. Abandonaba su ocupación. ¿Qué significa eso? Cuando nos invita el Señor a vivir la vida cristiana. ¿Qué significa abandonar nuestra ocupación? Que si hay alguna ocupación que nos impide decidirnos ser cristianos, para ir a Cristo, ¿qué debe ser hecho? Debes tomar una decisión. Porque si tú no tomas la decisión y tardas en tomar la decisión, porque bueno, mi ocupación, mire si el hombre este mataba a una persona, se quedaba ahí pensando qué hago con ella y después pensaba, bueno, ¿y mi trabajo? ¿Y qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Y cómo voy a solucionar esto? ¿Y cómo voy a solucionar? Llegaba el vengador y en cuanto él estaba pensando ya. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos una situación como esta, que el Señor nos invita a ser cristianos y nosotros quedamos pensando en nuestra ocupación, ¿cómo haré? ¿Cómo voy a arreglar mi negocio? ¿Cómo voy a arreglar mi vida? Yo antes hacía esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Este hombre no podía pensar en su ocupación, ya estaba corriendo hacia la ciudad de refugio. Hermanos, por eso aquí entra el dato que nos dio la hermana Julia. Cuando aplicamos este principio a la iglesia, la ciudad de refugio es la iglesia, cuando el Señor nos invita a entrar a su iglesia, podemos nosotros detenernos a pensar en las ocupaciones, detenernos a pensar en la familia, detenernos a pensar en todo lo que nos detiene para ir a la iglesia, para pertenecer a la iglesia, para tomar un paso y para decidirnos a bautizarnos. ¿Podemos? ¿Qué hacía el homicida? No pensaba nada. Ya fui invitado por el Señor, no puedo esperar, tengo que correr hacia la ciudad de refugio. Muy bien, ¿y cómo está la puerta de la ciudad de refugio? Abierta para quien quiera entrar en la iglesia. Finalmente dice, no tenía tiempo para despedirse de sus seres amados. No tenía tiempo para despedirse de sus seres amados. Es decir, no había cómo dedicarse a tratar de entretejer las mejores relaciones con sus parientes para poder decidirse ser cristiano. Y finalmente, debía sacrificar todos sus intereses. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a que cuando escuchamos la invitación del Señor podamos sacrificar todos nuestros intereses, podamos sacrificar todas nuestras amistades, podamos sacrificar todo nuestro trabajo que nos impide ir al Señor, en cuanto el vengador corre detrás de nosotros y sabe que cuando te encuentres en el camino, Él hará todo para que tú no te dediques a la nueva vida cristiana que el Señor te ofrece? ¿Qué relación tiene con esa cita que se me realiza? Ahora justamente entramos en este último tema, en este último punto que es la recta final. La pregunta mía es la siguiente. ¿Cómo deberían estar los caminos, creen ustedes, para que el homicida corriera y pueda entrar rápidamente en la ciudad de refugio? ¿Cómo deberían estar los caminos? Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 19, versículo 1 al 4. Deuteronomio capítulo 19, versículo 1 al 4. A ver qué dice. Son unos versículos, unos capítulos más adelante, porque Número está después de Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones... Presta atención. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. ¿Qué más deberían hacer? Verso 3. Sí, hermano. Arreglarás los caminos y dividirás
haces la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya. Muy bien. ¿Qué deberían hacer con los caminos? Está limpio. Todos los caminos deberían estar arreglados. ¿Por qué? Para que no vaya tropiezo, para que pueda llegar rápido. ¿Por qué? Porque No había tropiezo para que llegue. Porque si él se dedicaba a saltar los obstáculos y el vengador era rápido, le alcanzaba. lo alcanzaba. Entonces, hermanos, ¿qué simboliza que el camino debe estar allanado? Todos los obstáculos que hay para ir a Cristo, todos los obstáculos, el Señor nos invita, nosotros debemos ir a Cristo. Todo lo que obstaculiza nuestro camino de nuestra vida de pecadores hacia Cristo, ¿qué debe ser hecho? Debe ser quitado. ¿Quién debería arreglar los caminos? Vean el versículo 3, ¿cómo dice? Arreglarás los... ¿Quién debía arreglar los caminos? Hermanos, nadie te va a arreglar el camino a ti. Nadie te va a arreglar el camino a ti para que tú puedas tomar una decisión para pertenecer a la iglesia de Dios. Nadie va a arreglar tus caminos. De hecho, cada cual debe, como dice la palabra de Dios, arreglarás tus caminos. Mis amados hermanos, entonces me gustaría que podamos compartir un pensamiento final en el párrafo 0 de la página 554 de Patriarcas y Profetas. Dice así: el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite ¿en quién? En Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de la única oportunidad de vivir, también puede la tardanza y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de su ley. ¿Quién está atrás de los pasos del transgresor de la ley? Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de su ley, de la ley. Y dice así: y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Entonces, mis hermanos, la invitación para esta mañana es que si nosotros somos llamados como pecadores, el único lugar de donde podemos encontrar refugio del vengador, de la muerte eterna, de la muerte segura, es en quién? Es en Cristo. Si nuestros pecados fueran como grana, como blanca lana, vendrán, serán emblanquecidos, verán hacia. Entonces, nuestra única carrera para escapar de este mundo, para escapar del pecado, es hacia Cristo y hacia su iglesia. Entonces la pregunta es la siguiente: de entre los que estamos aquí, que aún no estamos refugiados en Cristo, ¿quiénes de nosotros que aún no estamos refugiados en Cristo, que aún no hemos hecho una decisión de refugiarnos plenamente en Cristo para que Él sea nuestro refugio eterno y nos libre del vengador que está fuera de las puertas de la ciudad? En cuanto nosotros estamos en Cristo, estamos bajo su refugio, estamos bajo su protección. ¿Qué significa, como última pregunta, qué significa que el sumo sacerdote debería morir para que el reo de juicio quedara libre? Que cuando Cristo salga del lugar santísimo, ya queda libre para estar preparados.
Porque los pecadores somos nosotros vamos a Cristo. Si era el pecador era juzgado, el homicida era juzgado, era llevado nuevamente a la ciudad de refugio y allí debería esperar ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo. ¿Qué significa la muerte del sumo sacerdote? La salida de Cristo del lugar santísimo. ¿Quiere decir eso qué? Cuando nosotros venimos a Cristo, nunca más podemos salir de los brazos de Él sin peligro, ¿no? Nunca más podemos salir de sus brazos sin peligro hasta que Él termine su obra en el santuario celestial. Si alguno de nosotros, que ya está en la iglesia, que ya está en Cristo, se le ocurre salir de la ciudad de refugio, es decir, bueno, yo vuelvo a mi vida antigua, vuelvo a hacer las cosas que antes hacía, voy a tener un poco de libertad, voy a hacer mis negocios. Si se le ocurre hacer eso, antes de que Cristo termine su trabajo en el lugar santísimo, ¿está a merced de quién? Está a merced del enemigo, está a merced del pecador. Por lo tanto, mis amados, nuestra única salvaguardia, nuestro único refugio seguro, nuestro único lugar seguro hacia donde podemos correr es hacia Cristo y hacia su iglesia. Y si alguno de nosotros osa salir, no quedará otra que entrar nuevamente, porque este es el único refugio seguro. No podemos demorar, debemos olvidar a nuestros amigos, todas nuestras amistades que nos perturban ir a Cristo, todas nuestras prácticas antiguas que nos perturban la comunión con el Señor, todos nuestros negocios antiguos que nos perturban nuestra comunión con el Señor. Hermanos, si nosotros no tomamos una decisión de esto, entonces el vengador, como decía el verso 17, el vengador podrá matar y no será culpado de ello. Pero cuando el sumo sacerdote salga del lugar santísimo, es decir, cuando Cristo termine su trabajo del lugar santísimo, ¿cómo es que todos los pecadores quedarán libres? Porque será salvo. Y Satanás no tendrá más poder para morir. ¿Se acuerdan que si el sumo sacerdote que moría, qué pasaba con todos los que estaban dentro de la ciudad de refugio? Quedaban libres. Y el vengador, cuando escuchaba el cuerno que murió el sumo sacerdote, podía, aunque salieran todos libres, ¿podía matar? Satanás tampoco tendrá poder. Si tú te refugias en Cristo, es el único lugar seguro en todo este mundo, en todo el universo, donde podamos estar seguros. ¿Quién correrá al refugio? El Señor nos dé su gracia y nosotros podamos ver realmente que no hay otro lugar hacia donde correr en nuestra vida cristiana. Corramos hacia Cristo, corramos hacia su iglesia, tomemos una decisión de ser miembros de su iglesia. Este es el único refugio seguro. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, no hay otro lugar para correr. Este es el único lugar donde puedes encontrar paz en el alma. Todo lo demás es estar a la deriva con un vengador que está siempre persiguiéndote para matarte. Así como cualquiera de nosotros estuviera perseguido por una persona que nos quiere matar, nunca estaríamos tranquilos en ningún lugar, porque siempre estaríamos pensando que el vengador puede estar detrás. Así también, quien no se refugia en Cristo, o quien no se refugia en su iglesia, en la iglesia de Cristo, pues entonces está a la merced del vengador y no tiene seguridad. El Señor nos invita. ¿Cuántos correremos en esta mañana al refugio? El Señor nos dé su gracia para que podamos correr urgente. Nada que nos detenga en este mundo nos puede detener del amor del Señor. El amor del Señor está antes que todo. Que el Señor nos dé su gracia para eso. Amén. Amén.